En los años 70 y parte de los 60 no habían tantas distracciones como ahora. Entonces, el tema de la lectura era bastante usado, aparte de, bueno, en esas épocas se podía ir al cine, al baile, y se podía quedar con los amigos para tomar algo, pero bueno, luego dentro de los hobbies de tu casa, el que tenía tele en blanco y negro tenía, y el que no, pues mira, siempre quedaba la lectura. Hay libros clásicos de toda la vida, y en aquella época eran muy caros, pero luego se sacaron en los kioscos, y en esa época no sé si se vendían en papelerías o en otra zona, las famosas novelas del oeste. Las novelas del oeste, pequeñitas, como si fueran de bolsillo, porque cabían en cualquier sitio, eran de máximo 100 páginas, un tamaño más o menos así, ¿no? No muy grande, como si fuera un sobre. 100 páginas, una portada ilustrada de color bonita, un título gracioso y ya está. Y se publicaban novelas así como churros. Entonces eran la mayoría del oeste. Empezaron, sí, diría yo que al final de los 60, a partir de los 70, y hubo como varios periodos, ¿no? La gente los leía pues muy a gusto, sobre todo los jóvenes de aquella época. Gente con 15, 20 años, y yo me imagino que se engancharían gente de más edades. Estas novelas, ¿vale? En los años 60, 70 eran del oeste. Luego empezaron a salir algunas policíacas del FBI y tal y cual, se empezaron a poner en los 70 más de moda ese estilo, y parece ser que también gustó bastante. Luego también de espías, una tal Babi y otros espías más conocidos así, ¿no? Y luego llegaron los 80 y parece que ya como estaban pasando de moda, se pasó más al tema terror. Terror y bueno, y a partir de ahí ya pierdo la onda. Creo que por ahí ya se empezaron a difuminar, a dejar de imprimir este formato de novelas y ya se pasó a otra cosa. Entonces desaparecieron de todos lados, aunque bueno, reconozco que me parece en los 90 y el 2000 todavía había novelas, pero eran porque se reeditaban y todavía se vendían algunas, pero ya solo del oeste y de los autores más famosos. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque yo me basaré en las novelas de los años 60-70, las del oeste, las primeras que son las que engancharon más a todo el mundo. Eran novelas que hablaban del oeste americano cuando estaban en el año, pues eso, 1800 por ahí, ¿no? 1700, 1800, cuando iban con revólver, pegaban tiros y todo eso. Salvaje oeste, que nunca se sabrá si todo eso es real o realmente no pasó así, si no eran más que pueblos de madera con la gente tranquila, sin armas, o si eran ciudades en vez de pueblos. Es que no está muy claro cómo está todo eso. Pero bueno, el cine de Hollywood ha hecho mucho daño y esto es lo que hay. Cuando empezaron a hacer cine de Hollywood así, aparecieron escritores que decidieron, pues esto, ¿no? Escribir este tipo de novelas. No sé cómo era, si aparecía primero el escritor y luego la editorial le publicaba todo lo que él escribía, o era la editorial que buscaba escritores que escribieran bien novelas del oeste y les pagaba por ello. Dicen que se les pagaba muy poco a los escritores. No me extrañaría, porque esto ya pasó también con los que hacían cómics, que se les pagaba muy poco, y aquí en España, sobre todo Ibáñez era de los que más pintaba, y bueno, creo que no se le pagaba mucho, pero bueno, con el tema Mortadelo. El caso es que en las novelas hubo un nombre muy sonado, ¿no? Porque estos escritores de novelas del oeste, no os penséis que eran americanos, se ponían un seudónimo, un nombre americano, inglés, anglosajón, en el cual pues sonaba bien, la mayoría, pero no tenían nada que ver. Eran españoles, algunos eran de aquí, catalanes, incluso. Y estos pues escribían lo que les daba la gana. Y entonces pues había unos que escribían con más calidad y otros con menos. El más famoso, Estefanía Marcial de la Fuente. Él escribió miles de novelas y bueno, tengo entendido, porque de esas no he leído ni una, que eran un poco fantasiosas, un poco hechas a la babalá y con poco sentido. No eran para enganchar mucho, aunque supongo que tenía su público porque se vendían bastante bien. En cambio, de los que os voy a hablar, son otros que no se conocen tanto y que la gente tiene medio olvidados. Y esto es todo gracias a mi padre. Mi padre y mis tíos se encargaban de leer muchas de estas novelas, compraron muchas en su época, también pues sin querer tuvieron desgracias de una caja entera de novelas robarle, que se las robaron en el coche, del maletero, se lo quitaron, o otro que su mujer se lo tiró toda la basura. Pero bueno, estas novelas, de las cuales yo tengo unas pocas, para mi gusto, Marcial de la Fuente Estefanía no era el mejor, sino Lou Carrigan. Lou Carrigan sí que hacía novelas bastante bien, eran muy entretenidas, acusaba bastante bien el sentido del guión y había su desenlace, su final y bastante bien. Y luego hay otro, que es Ricky Dixon. Ricky Dixon era aún mejor, buenísimo. Escribía unos novelones,
tenía algunos artistas, algunos protagonistas que repetían novela y habían varias sagas del oeste. Entonces estos dos eran guays, pero realmente se llamaban Antonio cada uno. Uno se llamaba Antonio Viader Vivas y el otro era, no me acuerdo cómo era, Antonio algo más. ¿Y qué pasa? Que sí, que ellos tenían su vida. En aquella época tenían 20 y pico años, pero ellos, uno era abogado, el otro era, bueno, tenían sus carreras y sus trabajos. Y vivían, bueno, como un hobby hacían estas novelas, ¿no? Sobre todo en la época que les dio, de jóvenes. Y nada, entregaban una por semana. Entonces, pues nada, son gente que nunca se les ha reconocido el mérito de haber hecho este tipo de novelas. Ni a estos dos, ni a otros que tampoco lo hacían mal. Como Clark Cerrados, Silver Cane, Kay Luger. Eran escritores que lo hacían bien. Clark Cerrados. Sí, sí. Incluso algunos eran familia. Luego Carrigan, su hermano, era uno de estos. No recuerdo cuál. Y bueno, podría seguir diciendo nombres. Pero bueno, ya se sabe que os sabrá, os sonará chino y solo la gente mayor os sonarán estos nombres. Entonces, pues nada, hicieron sus novelillas, las publicaban, ganaron un dinero y se acabó todo. Y ya está. Los mismos artistas estos fueron cambiando de seudónimo porque tanto novela del oeste como luego escribieron también policíaca. Pero luego ya en la época del terror, en los 80 y tal, ya empezaron a llamarse de otra manera. Cogieron otros seudónimos y se fueron perdiendo. Si estudias profundamente sobre cada uno, como yo lo he hecho, pero no voy a explicar aquí todo lo que he leído de ellos, pues verás que tienen unas carreras largas, pero ya te digo, no son unos Stephen Kings premiados, ni no sé, ni alguien famoso que digas, hostia, este tío es el que ha escrito todo esto. Pues han escrito un montón y no se les reconoce nada y es una pena. Yo rompería una lanza a favor de esta gente, que se les reconociera, que lo sacaran del baúl de los secretos e incluso que se republicaran la colección de novelas de Ricky Dickinson y Lou Carrigan, que son los dos que creo que mejor lo han hecho de todo esto. Sí. Con Estefanía, lo siento por él, pero no republicaría nada. Entonces, pues nada, ahora os enseñaré unas cuantas de estas novelillas y espero que os guste. Bueno, y como no, os voy a poner un ejemplo de estas novelas. He llegado a tener muchas, actualmente tengo pocas, y las pocas que tengo las tengo guardadas por ahí en un trastero. Tengo que decir que la mayoría eran de mi padre. Mi padre, que en paz descanse, leyó muchas novelas de estas en su época de 20 a 30 años, 15, entre 1960 y pico hasta casi 1980, cuando ya empezaron a salir las que a él ya no le gustaban tanto, de ciencia ficción y terror. Él era más de la época del western, de las policíacas del FBI y también de la Babi, que tenía algunas que otras así de espías y poco más. Pero bueno, tengo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, Pam, su escritor favorito y mío también, Ricky Dixon. Ricky Dixon era un fuera de serie. Escribía unos libros muy buenos y en algunas de sus novelas tenía un protagonista llamado Chuck Cumberland, que era Marshall de Dodge City, y la verdad es que tenía una buena saga. Luego habían otras más individuales, pero era bastante real escribiendo este y le ponía bastante misterio a sus novelas, eran muy interesantes. Luego Carrigan también era muy bueno. Los demás, bueno, mediocres. Y Estefanía el peor. Se inventaba muchas cosas raras, pegaba un disparo y le daba la cabeza a tres a la vez, bueno, cosas muy raras. Entonces, ¿veis? Esta es la típica novela de esa época. Eran novelitas que se llamaban de bolsillo, porque realmente cabían en un bolsillo. Medirá poco, no sé, unos 15 centímetros por unos 10. Y, ¿veis? 60 pesetas, no sé qué época o en qué tienda. Esto han pasado por un montón de manos. Por primera vez podrá usted leer las novelas más sensacionales y emocionantes sobre el sangriento oeste americano, pim pam, pum pam. Bueno, el rollo de siempre. Tu vida o la mía. Boh, qué exagerado, siempre. ¿Ves? La letra estaba bien, se podía leer. Bueno, si pasa como yo, que tengo que usar gafas, pues bueno, pero que sí. Alguna ilustración a veces, pero normalmente no. Y nada, estaban escritas con las antiguas imprentas esas que letra a letra se ponían y se imprimían. Entonces, pues nada, todo esto no sé si se habrá pasado alguna vez a versión moderna, pero yo creo que se quedó en su época y nunca más volverán a existir estas novelas. Ricky Dixon, ¿veis? Siempre eran de 100 y pico hojas, a veces no llegaban. Y nada, fin, se acabó la historia. No tenía mucho que indicar. Salía la editorial al principio, habían varias que hacían este tipo de libros. El autor escribía una novela a la semana, las escribía como churros, le daban 4 perras, las publicaban, en el kiosco salían, la gente las compraba, sobre todo la gente joven, les hacía gracia, no había tanta tele como ahora, y esto era una distracción muy buena.
Tu vida la mía, pim pam, pum pam. Te salen aquí cosas. Colección salvaje oeste. Mira, esta novela es del 1961. La portada la ha hecho Chaco Pino, ilustraciones Vernet, la editorial es Ferma. Sí, la mayoría están situadas en Barcelona, no sé por qué. Bueno, ¿veis? Oeste de aquí. Pistoleros del Oeste. Aquí bien guardadita con su bolsita. Pistoleros del Oeste. Esta está más estropeada. Es que la mayoría están estropeadas. Y más si se han usado mucho o si se les ha dado mucha caña. Aquí está incluso escrita, la gente escribía, no trataba bien como ahora, que hay mucho coleccionismo y se controla y se trata mucho mejor todo, ¿no? En aquella época todo era de usar y tirar también, y de, bueno, y estas se las dejaban unos a otros. Mi padre, por ejemplo, con sus hermanos se dejaban las novelas, se las leían unos y otros, se las pasaban. Pero también tenía muy mala suerte, porque mi tío coleccionó un montón de novelas y resulta que se las robaron del maletero de su coche. No sé si era un 127 o un Ritmo. Y sí, en la época aquella robaban mucho, ¿no?, los coches aparcados. Y luego mi padre también tenía un montón de novelas y también se las tiraron. Es que no sé, mala suerte, tío. Vamos a ver, pim pam, ¿veis? Esto se lee rápido, se lee muy bien. Esto en un par de horas te la puedes cargar si quieres, o menos. Y bueno, esto son así, pequeñitas. Estas del 61 también, casualidad. Gráficas, vida. ¿Veis? Paseo Montleig, Barcelona. Bueno, da igual. Portada, Chacopino también, Bernet, bueno. Y está bastante envejecido el papel, está muy envejecido, sobre todo porque si las guardas una encima de otra, el papel se queda muy mal. Si la guardas un de lado, pues bueno, un poquito mejor, ¿no? Pero sí, sí, Pistoleros del Oeste. Hola. ¿Veis? Y nada, hay muchas más como estas. Y nada, este es el ejemplo que os quería enseñar. Muchas gracias por haber visto esta selección. Gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado, por haber visto este vídeo. Y os espero en otro de mis vídeos. Podéis ver más vídeos míos y podéis suscribiros. Un saludo y hasta pronto. Adiós, chao.